Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a preparar este pan súper fácil, rápido. Queda un pan súper esponjoso y tiene una miga increíble, así que vamos a prepararlo. Lo primero que vamos a hacer, en un bowl vamos a poner 400 gramos de harina 4 ceros o harina de todo uso, 6 gramos de sal, ...30 gramos de azúcar y a todo esto lo voy a integrar muy bien. Si te gustó este video, te invito a que me dejes un comentario o una carita sonriente. A nuestro bowl ahora le vamos a sumar 15 gramos de levadura fresca, 20 gramos de manteca que tiene que estar a temperatura ambiente, 2 cucharadas de queso crema, un huevo y 170 centímetros cúbicos de leche. La leche tiene que estar tibia, ni fría ni caliente, que esté tibia la leche. Y ahora sí, con la mano vamos a integrar todo esto muy bien y vamos a formar un bollo. Si te gustan los panes, en el canal hay un pan integral con semillas que queda espectacular. Si no, te puedes preparar este pan casero súper fácil y que queda delicioso. Y si no, te puedes preparar estos pancitos chips que te salvan en cualquier cumpleaños. Si no llegaste a ver todos los enlaces que aparecieron acá arriba, no te preocupes porque debajo del video en la casilla de descripciones van a estar todos los enlaces para que no te pierdas ninguna receta. Después de un rato que estemos integrándolo, vamos a formar un bollo y cuando lo tengamos bien formado, lo vamos a pasar a la mesada y lo vamos a amasar por un par de minutos hasta que consigamos un bollo que sea bien liso y tierno. Si cuando lo están amasando en la mesada notan que la masa se les pega a la mesada, le agregan un poquitito de harina, pero solamente un poco de harina, es para que no se pegue en la mesada y de a poco sola la masa se va a ir despegando de la mesada hasta que va a llegar un momento en el que no se les va a pegar nada. Así que recuerden ir agregando la harina de a poco. Una vez que tengamos el bollo bien formado, que les haya quedado así, que esté bien lisito, bien suave, lo vamos a poner dentro de un bowl. Lo vamos a tapar con un repasador. Si quieren también pueden utilizar una bolsita de nylon. Al bowl lo vamos a dejar tapado en un lugar cálido donde no hayan corrientes de aire hasta que la masa duplique su volumen. Cuando la masa haya duplicado su volumen, la vamos a desgasificar, la vamos a sacar del bowl, la vamos a poner sobre la mesada y vamos a formar un rectángulo. Cuando lo tengamos listo, vamos a comenzar a enrollarlo haciendo un poquitito de presión. Y por último, vamos a pellizcar un poquitito la masa para cerrar bien este pan. Obviamente que acá donde hicimos el pliegue o el cierre, tiene que quedar para abajo del molde. Cuando lo tengamos listo, lo vamos a llevar al molde. El molde que yo estoy utilizando es antiadherente, así que yo no le voy a poner nada. Una vez que tenga el pan dentro, lo voy a tapar nuevamente con un repasador y lo voy a dejar que duplique su volumen. Con esta receta les va a salir un pan molde o un pan lactal. Pero yo, para que ustedes lo vean, hice 2 recetas y utilicé 2 moldes totalmente diferentes. Uno es un molde de un budín inglés que mide 26 por 10 centímetros y el otro es un molde de pan que mide 13 por 23 centímetros. Lo hice en estos 2 para que vean solamente cómo queda. Una vez que tenemos el pan dentro del molde, lo vamos a tapar con un repasador. Al pan lo vamos a dejar tapado en un lugar cálido donde no hayan corrientes de aire hasta que duplique su volumen. Cuando el pan haya duplicado su volumen, lo voy a pintar con un poquitito de doradura
Para ello utilicé un huevo y un poquitito de leche. Y con un pincel lo pinté al pan. Ahora sí, este pan se va a ir a cocinar a un horno precalentado a 180 grados por alrededor de unos 35 minutos o hasta que introduzcamos un palillo o un cuchillo y este salga limpito. Ahora sí, una vez que sacamos el pan del horno, lo voy a poner sobre una rejilla y lo voy a dejar que se enfríe. Así sale el pan del horno, no saben el olor que hay en casa. Así quedó el pan que hicimos en el molde de budín inglés y este es el pan que hice en el molde de pan. Miren qué lindos que quedaron, lo que crecieron en el horno. Ahora vamos a cortar el pan para que vean qué esponjoso que quedó por dentro. Miren la miga que tiene. No, la verdad que queda un pan espectacular para hacer sándwiches o para comerlo solo, porque este pan la verdad queda súper delicioso. Así que anímense, prepárenlo y después me cuentan qué tal les quedó. Gracias por haberme acompañado en este video, ojalá que lo hayan disfrutado muchísimo y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.